Hace un tiempo, meses, algunos años, una noche y sin aparente razón, te despertaste con una ansiedad que nunca antes habías sentido. Todo dolía, pero dolía de una forma muy extraña. Recuerda que cuando comenzó fue una sensación como de malestar, de inquietud, una especie de inquietud, pero que después se transformó en algo omnipresente, que te acompaña donde vayas, se queda contigo, hagas lo que hagas. Sientes que algo no va bien, aunque no lo puedes identificar exactamente, no sabes qué es lo que no va bien, pero es un estado de desasosiego que te quita la paz. Una infelicidad, una tristeza que no se marcha y que a veces hasta te enturbia los momentos que sí son agradables. Este mensaje va para aquellos que perdieron la risa, la carcajada y no saben por qué. Yo le llamo esa importante e insoportable sensación de querer que todo se termine, que el presente desaparezca, que las cosas cambien. Hay un displacer que te empieza a roer las entrañas y dejaste de descansar. Y de todos los síntomas, este es el más cruel, porque cuando dejas de descansar, dejas de dormir, y cuando dejas de dormir, por ende, dejas de soñar. Al menos antes huías de ti mismo por las noches, decías, cierro los ojos y no me levanto más, pero cuando pierdes el descanso, no hay 8, 9 ni 10 horas que te repongan de la fatiga del alma. Entonces uno siente que no hay tregua, que tu mente no para. Este mensaje va para aquellos que dicen, mi mente no para de imaginar cosas, de sentir cosas negativas, estoy estresado, tengo temores. Y no puedes desconectarte de tus propios pensamientos, que es lo más difícil. No logras escapar de ese extraño malestar. Al principio dejas de disfrutar, nada te satisface, después todo te irrita, y cuando te das cuenta tienes el cuerpo de un zombi. Si bien te congregas, vienes a la iglesia, te mueves como un zombi, porque es una suerte de callosidad emocional, almática, espiritual. No digo necesariamente tu diagnóstico es que vives en depresión. Estoy hablando de aquellos que están viviendo una angustia, una tristeza. Y esa callosidad produce insensibilidad, que es proporcional a lo profundo del pozo que te encuentras. Porque cuanto más hundido estás, menos sientes. Cuanto más te desgarras por dentro, más te desconectas por fuera. Y con la capacidad de sentir, también se marchan tus energías. Esa fuerza, esa adrenalina que antes tenía para comenzar un lunes por la mañana y decir, me queda una semana fructífera, ahora te arrastras, reptas toda la semana para llegar otra vez al sábado o al domingo. Y tu vida empieza a andar en piloto automático. Limpias la casa, haces las compras, vas a trabajar, tus hijos te hablan, pero no estás ahí. Sientes dolor en el pecho, en la cabeza, en las entrañas, pero te duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que alguna vez hayas experimentado. Es el dolor del alma. No se deja comprender fácil y tampoco tiene una solución inmediata. Esto no se resuelve reprendiendo necesariamente un espíritu. Y no estás consciente de que algo anda plenamente mal hasta que algo se rompe en tu interior. Y luego, una mañana como esta, una tarde, una noche, según como me estén viendo a la hora que sea en otras partes del mundo, oyes este mensaje y la sospecha que tenías se convierte en certeza. Diagnóstico: tienes el corazón partido. Cada cristiano tiene un llamado. Cada cristiano tiene un propósito. Y el enemigo tiene la enmienda de interrumpir ese llamado y ese propósito. El enemigo tiene la intención de frenar el impacto de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros.
para que creamos que Dios nos abandonó. Pero los conflictos internos y el corazón partido son una confirmación de que eres llamado. Quiero que esto te lo grabes en tu corazón. Que te duela el corazón a veces, que a veces estés triste, es una confirmación que hay un propósito, porque el enemigo solo pelea con los que significan una amenaza. Él no pierde tiempo con los que no tienen propósito. ¿Estamos de acuerdo? Hay propósito. Como suelo decir, si tú no tienes un choque frontal con el diablo de tanto en tanto, es que se debe a que vas en la misma dirección que él. Uno tiene que chocar. Si uno no choca es porque él está contento contigo. Y dice, no, este no lo molesto de los míos. Pero si chocas contra él y de repente viene una tristeza que te embarga, no es que estás endemoniado, no es que te agarró un espíritu, significa que estás en buena compañía con Elías, con Moisés, con David y con tantos que en un momento se sintieron que no iban a poder alcanzar su propósito. Entonces el diagnóstico es una tristeza aguda que parece que no se va, un dolor en el corazón, una sensación de zozobra. Luego te hice ver o vimos juntos de que muchos pasaron por lo mismo y están pasando por lo mismo. Algunos simulan más que otros, pero la mayoría tiene o tuvo esas temporadas de tristeza. Porque hemos creído como que si alguien se deprime o está triste es porque no tiene fe, porque no ama a Dios. No, simplemente que son temporadas que tienen que pasar. Salomón dividió la vida en 28 tiempos, en 28 temporadas que no son las únicas. Pero entre esas temporadas está el tiempo de llorar, el tiempo de recoger cosecha y el tiempo de no recoger nada. Es parte de la vida. Entonces, en tercer lugar, yo quiero hablarte de las segundas opiniones. Porque yo sé que cuando alguien te da un diagnóstico, dice, me gustaría consultar segundas opiniones. Que es como otros ven la temporada que estás viviendo. ¿Y por qué viene a cuento una segunda opinión? Porque es muy común que cuando estamos atravesando este tipo de patología, aparezcan los chamanes caseros a decirnos qué debemos tomar, qué debemos hacer y cómo autocurarnos. Como nos pasaba cuando chicos, que las madres nos llenaban de medicamentos que por lo general estaban en la puerta lateral de la nevera y nos daban todo. Una vez que nos drogaban, que parecíamos Bob Marley, nos llevaban recién al médico. Y no le dejaba hablar al médico. Mi mamá decía, le traigo al nene, pero lo que tiene seguro es papera, que se complicó con la angina. El médico dice, ¿me deja diagnosticar a mí? Mi mamá nada más iba para confirmar lo que ella sabía. Nunca mi mamá usó termómetro, tenía labios de madre, decía, 80 Fahrenheit. Ella sabía todo. Cuando se trata de una mamá lo tomamos con cariño. Cuando se trata de chamanes caseros respecto a lo que estamos viviendo nos lastiman. Porque yo he escuchado a muchos líderes cristianos diciendo, ¿sabían que en tal país vino un terremoto o un tsunami? Y eso fue porque viven bajo la maldición de la idolatría. Y por eso Dios mandó un tsunami. Pero casi no murieron cristianos. Soslayando la vaga idea que si de casualidad se murió o algún cristiano en la catástrofe es porque algo habrá hecho para estar al mismo nivel que los paganos idólatras vulnerables. Una presunción casi ridícula, es como pensar que en el 9/11, en el atentado de las Torres, solo murieron impíos. Eso es como decir que si un cristiano murió de COVID es porque estaba en pecado o no diezmaba. Por ahí por lo último puede ser, pero no. No, es chiste. De hecho, por el COVID han fallecido piadosos hombres de Dios. Y también por cáncer. Y por tumores. Y hasta por accidentes. De otro modo, ¿qué quedaría para aquellas tragedias que involucran misioneros cristianos junto a sus familias? Conozco misioneros muy queridos cuyos hijos se han contaminado y han muerto por la radiación de Chernóbil.
O sea, la fe en Dios no es un seguro contra tragedias. Pero la gente de la iglesia, que aquí entran las segundas opiniones, no ayuda, no ayudamos, porque no entienden la mayoría, ni les enseñaron a entenderlo. Entonces cuando estás triste no quieres contarlo porque lo primero que te dicen es que te pongas a orar, o que te pongas a cantar o a reprender, que está bien, tenemos que orar. Pero a veces te dicen, no, tienes que reprender, tienes que decir y repetir tal oración, tienes que bañarte y leer la Biblia. Pero nadie va a convencerte que te van a dejar de doler los golpes, menos cuando estás en medio de una paliza. Solo quieres una tregua, que los golpes cesen. El tema es que no somos impermeables a los prejuicios de los demás cristianos y no deja de afectarnos esa mirada ajena cuando estamos pasando por algún periodo depresivo. Si se sabe que recibiste un diagnóstico de salud mental o tomas pastillas, seguro que estás con un pecado oculto o endemoniado. Entonces no pides ayuda porque te espanta ser juzgado y diagnosticado. Los prejuicios evangélicos a veces son un gravísimo problema sanitario. Y lo peor, casi nadie nos predica sobre esto. Yo he tenido momentos de tristeza donde me hacían repetir frases ridículas y pretendían creer que mi tristeza se iba a ir por la mañana o pasando al altar. Reprendo la tristeza. No era así. Lo que es peor, te enfermas, llegas al hospital y ¿quiénes llegan? Los traficantes de culpa. Que son peores que Pablo Escobar resucitado. Los traficantes de culpa, que te dicen, como una vez conté, algo habrás hecho para que estés aquí. Capaz que por algún pecado que no confesaste. O te acusan, no habrás orado lo suficiente. O te dicen la frase tan dolorosa, te está faltando fe. Y lo peor es cuando te lo dice un pastor. Esto te está pasando por haber salido de mi cobertura. Te quitó la cobertura de chocolate y te fregaste. La vida es una jungla con algunos claros de tanto en tanto que hay que saber aprovechar. Aprovecha mientras tus chicos sean chiquitos, aprovéchalos cuando son adolescentes, aprovecha los años altos. Hay momentos que no van a regresar. La vida son batallas, según lo que dijo el Señor, todo el tiempo con algunas treguas, unos momentos para meterte en la trinchera y en medio del barro, de las granadas enemigas que explotan alrededor, tratar de comer una barra de chocolate, tomar aliento para continuar la guerra. Eso es la vida. Yo sé que acá no hay muchos amén, ni mucha gente empoderada, pero es la vida. Sin embargo, uno de los peligros de la marea baja, de esos momentos de oasis, es que podemos comenzar a pensar que nos lo hemos ganado. Que esos días de sol son un reflejo de nuestra sana doctrina, de nuestra madurez espiritual. Yo tengo esta familia perfecta porque yo oro. Yo tengo un trabajo ideal porque yo tengo una doctrina verdadera. Y ahí podemos empezar a juzgar a aquellos que no están viviendo mareas bajas. Juzgamos a los que viven días de tormenta. Por eso los que viven días de tormenta no quieren hablar. Porque cuando nosotros tenemos un momentito de tranquilidad, empezamos a juzgar a la familia que tiene problemas, a la familia cristiana que tiene problemas con los hijos. Pero fíjate, esos padres cristianos, si fueran verdaderos cristianos, el hijo no andaría haciendo esas babosadas. Fíjate lo que es la hija, parece una loca. No parece una hija de cristiano, es Lady Gaga. Y cuando eso pasa, estamos criticando porque nos sentimos con la autoridad para hacerlo. Fíjate aquel matrimonio que está en crisis, ¿cómo puede ser que no tengan a Dios? ¿Cómo aquel puede vivir enfermo los años que viene a la iglesia y siempre enfermo? Y entonces nuestra vida espiritual, la nuestra, se empieza a volver rutina.
En ese tiempo que no tenemos ninguna crisis seria, que vivimos señalando al resto, tampoco tenemos grandes avances, Empezamos a tener una vida de iglesia mecánica. Entonces cuando llegan los primeros problemas nos sorprende, porque nuestra respuesta es preocuparnos en lugar de confiar y orar. Y ahí es cuando los chicos de ahora derraman comida sobre la alfombra blanca y no somos tan ecuánimes. Explotamos, hacemos un escándalo. ¡Alfombra! ¡Te voy a reventar! Y la misma mamá que se reía, o el mismo papá que hace un mes estaba nice. Hay un renglón fascinante en 1 de Samuel que describe la condición de Israel en los días finales de los jueces y dice que muchos de los hechos que el pueblo había visto de la mano de Dios ahora eran historia. El faraón había sido derrotado hace mucho tiempo atrás, los 10 mandamientos eran noticias viejas, el maná era un artículo para coleccionistas, la era emocionante de Moisés y Josué quedó para los libros de historia, y el pueblo se estableció en la tierra prometida. Y el escritor describe el clima espiritual en estas palabras. Dice, en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor. No era común, no dice que era inexistente, no era común. Se acostumbraron. El pueblo no está en un estado de rebelión seria, en pecado. El tabernáculo sigue abierto para la adoración. Algunos elevan oraciones, todavía se hacen sacrificios, pero lo sagrado se volvió tedioso, común, ordinario. Aceptaron la vida espiritual en modo automático. Yo ya soy cristiano porque los domingos me congrego. Y cuando uno tiene ese desorden de déficit espiritual, cuando uno deja de orar, deja de buscar a Dios y cree que en modo automático va a seguir siendo hijo de Dios, Dios tiene que irrumpir. Y tiene que decir, tengo en tu contra, como le dijo a Éfeso, que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra que ya no estás enamorado de mí como antes. Ya no me lo vienes a decir. Tengo en tu contra que te acostumbraste. Entonces, ¿por qué Dios no nos da marea baja los 7 días de la semana, los 365 días del año? Porque Dios quiere enseñarnos que en esas temporadas de tormenta y de angustia son las oportunidades para que crezcamos, para que dependamos de Dios. El no saber qué va a pasar no significa que estemos condenados de por vida a la ansiedad. Más bien significa que nos exige tener fe que Dios tiene todo bajo control. ¡Aleluya! Fe de que Él tiene la solución. Ahora, si estás buscando certidumbre, saber todo, está fregado. Pero no por una cuestión de si eres cristiano o no, porque para todo, de este lado del sol, puedes andar por fe, no puedes andar por vista. ¿Quién de acá tiene la vida asegurada? Podrás tener seguro de vida, que no sé por qué le llaman seguro de vida, porque para cobrarlo hay que morirse, es seguro de muerte. Pero, ¿quién tiene la vida asegurada? ¿Quién puede decir yo no me voy a enfermar? ¿Quién puede decir jamás voy a tener un accidente, jamás se me va a caer una torre encima, un piano? ¿Quién? Pero todos queremos ser capaces de predecir. Por eso se llenan las iglesias donde los predicadores dicen te voy a empoderar y vas a ser un campeón y te va a ir siempre bien y lo que toques será de bendición. Porque la gente quiere usar la Biblia como horóscopo. ¿Qué horóscopo? Los que escriben horóscopos son unos timadores, todos. Pero ¿qué horóscopo te va a decir? Sagitario, hoy te vas a quebrar una pierna. Ninguno. Hoy encontrarás al amor de tu vida. Cáncer, sal con fe, que encontrarás algo en el camino. Y por ahí pisas una defecación de perro. Eso es lo que encontraste en el camino. Pero deseamos tener el control. Y por eso la mayoría de los cristianos nos hemos inclinado a creer que la vida con Dios no incluye sufrimiento, incluye control.
Por eso decimos, ¿cómo puede ser que estoy sufriendo si yo nunca dejé de diezmar? Si yo no entiendo, dice la gente. Porque la mayoría creemos que tenemos un acuerdo contractual con Dios. Algo como, prometo ser un buen cristiano, una persona decente, y a cambio Dios va a salvar a mi hijo, va a sanar a mi esposa, va a cuidar de mi trabajo. Pero cuando Dios no satisface nuestras expectativas, quedamos girando en un torbellino de preguntas, de perplejidad, de dubitación. Incluso cuando las cosas van mal, algunos se olvidan cuando las cosas le fueron bien. Yo me acuerdo de las palabras de José al faraón, cuando dice, después llegarán 7 años de hambre tan intensa que hará olvidar a todos de la prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, faraón. La hambruna será tan grave que borrará el recuerdo de los años buenos. Que le pase a una nación está bien, tiene sentido. Que le pase a un hijo de Dios que se olvide todo lo bueno que Dios le dio por una temporada de invierno, es una ridiculez. Que de pronto me encuentren azúcar en la sangre, o me encuentren que tienen que tratar un tumor, o que tengo un problema en la dentadura, o que me duele la espalda, y eso haga que yo desconfíe de toda una vida de Dios, cuando me mantuvo y me sostuvo hasta acá, es una locura. José vio en su sueño ambas épocas, la abundancia y la escasez, y ambas bajo jurisdicción divina, ambas, Dios estaba sentado en el trono. ¿No es eso lo que Dios promete en Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Qué es todas las cosas? El supermercado lleno y buscando empleo. Ayúdala bien, ¿cuántos lo creen? Todas las cosas. Entonces, Dios está en la quinceañera y en el panteón, en el cementerio. Si no, no tenemos vida, seríamos todos inmortales de este lado del sol. Dios está cuando buscamos empleo y cuando gastamos en un gran mercado. Pero el final es lo que redime una historia plagada de drama, como en las películas. Si no, ¿qué les queda para los cristianos en Irán, en Pakistán, en Uganda? Que difícilmente van a creer en una teología de prosperidad y de vida feliz. Nuestros chiquitos, nuestros huérfanos. Está bien, le damos comidas dignas, le damos un techo, pero ellos no sueñan con una suscripción de Netflix. No sueñan con comprarse un Tesla y si no se lo pueden comprar y no tienen un buen crédito, es porque Dios está tratando conmigo. Ellos lo que quieren es comer un poco más de arroz. Entonces el grave problema que algunos cristianos tienen es creen que la prosperidad material es la señal de la bendición de Dios. No, eso creemos los sonsos que alguna vez nos tragamos el sueño americano. No puedo pagar la hipoteca, Dios me dejó. La estoy pudiendo pagar, qué fiel es Dios. Y el que vive en un caserío, en un cordón de emergencia. Pero eso no es lo peor es cuando los que nos toca un tiempo de prosperidad, miramos con sospecha al que no está prosperando. Miramos con sospecha a aquel que llega en el auto todo desarmado, que hace pu, 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 pu. Estoy hablando de que de verdad estamos rotos por dentro algunos y a veces no tenemos la menor idea de cómo repararnos. No tienes la menor idea de cómo repararte porque te niegas a pensar que tienes una enfermedad y te avergüenza contarle lo que te pasa a otros cristianos, que esto es lo peor. Pero la padeces, estás triste. Y esto no se soluciona con un par de suturas, ni con que te oren, imponiéndote las manos. Ojalá fuera así de fácil. Con todo placer. En mi caso podría orar por todos aquellos que dicen yo tengo el corazón partido. Pero no lo es. Porque ¿cómo reparas algo que sabes que está dañado, pero no sabes cómo se dañó ni en dónde? Porque una cosa es decir, tengo el corazón roto por un desengaño amoroso,
por una traición de un amigo, pero estoy hablando de la otra sensación, que puede tener o no razones su origen, pero aún así dice, yo no sé por qué estoy en este bucle de tristeza. Y dices, ¿cómo sé si tengo que rendirme a esta nueva normalidad o resistir y pelear? Porque a veces se siente como que estuviésemos condenados a vivir con nosotros mismos, cuando sabemos que nuestra mente es nuestra peor enemiga, la que continuamente cuando queremos descansar no nos da tregua. Y es un camino que termina siendo un sendero de oscuridad, sin señales, sin vistas panorámicas, sin destino claro, y un nubarrón gris que pulula nuestro cielo. Y no hay prótesis para un corazón que se ha hecho añicos. Ojalá también la hubiera. Pero hay un momento en que solo deseas una noche de sueño. Estoy hablándole a los que dicen, yo deseo una noche seguida de sueño, sin interrupciones. Y lo que es mejor, que por la mañana tenga ganas de levantarme. Como cuando parecía que todo era feliz, como cuando saltabas de la cama, porque te puedes mudar, puedes cambiar de empleo, puedes cambiar de cónyuge, incluso de iglesia, pero a veces esa nube oscura no cambia, porque con el tiempo define tu cielo, define la forma en que vives, y es una agonía casi a nivel arterial. Literalmente, el síndrome del corazón partido existe. Es casi una presión arterial. Uno siente que está viviendo un invierno acerbo, áspero, interminable, como si nos hubiésemos mudado a la Antártida. Entonces, para todos esos que ahora se identifican con esta diagnosis, con este diagnóstico, va este mensaje. En segundo lugar, quiero hablarte acerca de los antecedentes en otros pacientes. Porque cuando uno tiene esta tristeza que no se va, uno tiende a pensar la falacia, la mentira, que uno es el primero. Pero no eres ni el primero ni el último. Lo que tienes es una condición humana, estás atravesando una temporada difícil. Y esas temporadas difíciles, esos inviernos no respetan la estatura espiritual de nadie. Muchísimos cristianos, héroes, íntegros, piadosos, han sufrido el síndrome del corazón roto. El profeta Elías en un momento teme por su propia vida, después ya no le importa su propia vida, y ora y dice, Señor, llévame a casa. Elías pedía la eutanasia, pedía que Dios lo matara, llévame a casa, yo al final no soy mejor ni siquiera que mis padres, por favor, toma mi vida. Y luego termina diciendo, todo lo que hice ha sido en vano. Primera de Reyes 19:4. Elías, el hombre de Dios que oró para que descendiera fuego del cielo, se siente tan deprimido que quiere morirse, quiere que Dios lo mate. David estaba tan desalentado, habló del rey David, del salmista, que quería tener alas y volar como pájaro. ¿Quiénes no se han identificado con David? David lo dijo, ¿quién me diera alas como de paloma? Me iría lejos, viviría en el desierto, lejos de todo, dijo en el Salmo 55:6. Está de más preguntar, ¿quién no ha querido que le salgan alas para mandarse a mudar? ¿Quién no ha querido mandarse a mudar lejos? ¿Quién en la vida no ha dicho, ojalá pudiera, si tuviera dinero me tomo un avión y me voy a Alaska y vivo en un iglú? ¿No? Lejos de todo, donde no lleguen ni las suegras ni los diablos, que nadie encuentre dirección. Y en el Salmo 38:6, ya David no tiene respuestas, y entonces solo suspira. ¿Vieron cuando uno ya no sabe ni qué orar? Y David dice, estoy encorvado, estoy abatido en gran manera, dice David. Me siento débil, deshecho, mi corazón clama angustiado. Señor, mi suspiro sé que no te es oculto. Cuando suspiro y me duele, sé que lo oyes. Y luego termina diciendo, soy como un hombre que no tiene respuestas para nada. Este es David.
un hombre conforme al corazón de Dios que vivió lo que a lo mejor estás viviendo durante esta semana. La misma tristeza, el mismo dolor, el mismo desasosiego. Yo conocí a un pastor que sufría de depresión neurótica. No picos de depresión, sino depresión neurótica. Y dejó de predicar porque él decía que no se sentía calificado para predicar a nadie. Yo le discutía, decía, eso no está bien, él dejó de predicar. Pero gracias a la ayuda de psiquiatras y profesionales logró salir adelante. Pero él dice que hasta el día de hoy no puede bajar la guardia. Dice, él suele decir, yo tomo un medicamento que me limpia la basura que por las noches se me acumula en los canales de mi cerebro y me da la posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva gracia cada mañana. Pero por ahora me toca tragar la píldora agradeciendo a Dios. Tuvo que ir a buscar ayuda profesional, porque a veces pensamos que un medicamento, que la quimioterapia, que la diálisis, que la insulina, que los antidepresivos, que las pastillas para el colesterol son una señal de una fe débil en Dios. A veces nos juzgamos y decimos, no me digas que dependés de la insulina o de la pastilla para la diabetes. Pero esas cosas no son un sustituto de Dios. Porque también están los doctores a los que Dios le da la sabiduría para que hacen la sinapsis y estudian los neurotransmisores cerebrales para que funcionen bien. En Lucas 13 le preguntan a Jesús acerca de dos acontecimientos de actualidad que se ve que era la discusión local del momento. Uno era un hecho en el cual unos soldados romanos asesinaron a miembros de una minoría religiosa. El otro hecho fue un accidente que se desplomó una torre en los tiempos de Jesús y se desplomó y mató 18 personas. Habían salido seguramente en el periódico local, en el Jerusalem Post. Y aquellos judíos del siglo I le preguntan a Jesús acerca de lo que hoy vendrá a ser el equivalente. ¿Por qué los cristianos se mueren de COVID? ¿O por qué se mueren de cáncer? ¿O por qué niños, hijos de cristianos, a veces tienen un accidente? ¿O se enferman? Y la respuesta de Jesús que relata Lucas 13 es brillante. Él dice, ¿ustedes piensan que esos galileos, por haber sufrido así, están hablando de los que fueron asesinados por los romanos y aquellos que murieron bajo el desplome de una torre? Dice, ¿ustedes creen que esos que murieron, esos galileos, eran más pecadores que todos los demás? No, les digo que no. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, dice Jesús. Jesús dice que las víctimas no hicieron nada inusual que los hiciera merecer ese destino. Eran iguales a las otras personas. Entonces, él no lo dijo, pero quizá la torre se desplomó por una mala construcción, por un maestro mayor de obras hispano que no revisó los planos y se mandó a mudar al rancho y se desplomó. Entonces, Dios se vale de ambas tragedias para señalar dos verdades eternas. A menos, dice, que se arrepientan, todos morirán igualmente. Él dice que nosotros, los espectadores de la catástrofe, tenemos tanto que aprender de una catástrofe como las víctimas. No es me salvé del tsunami, me salvé del terremoto porque yo soy santo y seguro que el terremoto se llevó a los mundanos. Una tragedia debe alertarnos que estemos preparados para el caso que seamos las próximas víctimas de un derrumbe de una torre, de un acto de terrorismo, de un infarto, de un virus o de un resfrío maljurado. Que siempre tengamos nuestros papeles en regla, porque esto no es la migra. No hay una redada de vez en cuando, hay una sola redada final y te vas para abajo o te vas para arriba. Entonces Dios dice, todos deben estar preparados. Se te puede desplomar una torre, puedes tener un accidente de tránsito, puede finalmente pasar por aquí la falla de San Andrés, pero que pase por la vereda y no por acá.
La catástrofe nos recuerda la brevedad de la vida. Yo he estado con cristianos que estando enfermos se preguntan, ¿qué es lo que el Señor está tratando de enseñarme? Dicen, ¿cómo tengo más fe para sanarme y salir de aquí? Otros suplican, ¿qué tengo que hacer para que Dios me sane? Cuando duele, no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué es lo que Dios está tratando de decirte mediante una simple faringitis o la muerte repentina de un ser amado? Porque el dolor y el sufrimiento son parte integral de nuestro planeta. Y los cristianos no estamos exentos. ¿Se acuerdan? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Él nunca nos prometió un seguro contra enfermedades, tragedias. A veces sabemos que nos enfermamos. ¿Por qué? A ver, también está eso, poco ejercicio. Toda una vida con mala dieta, comiendo carbohidratos, grasa, fritura. Y te vas al cielo disparado como flatulencia de buzo. O a veces es algo hereditario. A veces es un germen. El sufrimiento nos dice a toda la humanidad, cristianos y ateos, que algo está mal en este planeta y que necesitamos la intervención de Dios. Pero es peligroso y ni siquiera es bíblico que te tortures tratando de encontrar el mensaje de Dios en tu dolor. ¿Qué Dios me quiere decir? Bueno, a lo mejor puede ser algo tan sencillo como afloja con las hamburguesas. Sí. Deja de tener una vida sedentaria. No prometas todos los fines de año ir al gimnasio para solo después pasar por la puerta. Haz algo con tu vida. Y a veces simplemente que es la vida. Entonces, quiero que sepamos y tengamos en claro que las segundas opiniones, generalmente de creyente que dice por algo estás hecho, por algo te pasa, es que cuando te fuiste de la cobertura, cuando te cambiaste de iglesia, cuando dejaste de diezmar, Dios no es un Dios que te va a mandar un castigo adrede, que a lo mejor ni siquiera sabes por qué es. ¿Qué pasaría si nuestro niño un día está jugando, tranquila, plácidamente, y venimos por atrás, ¡pah!, le damos una paliza? Sin razón aparente, o para que esté pegado para el futuro. Y el nene dice, ¿por qué me está pegando? Y no sabe las razones. ¿Qué hacemos? Produciríamos hijos neuróticos. Un hijo que no crece bien psicológicamente porque no sabe a qué es el castigo. Entonces, cuando uno trata de ver cuál es el castigo, es un error, es una falacia. Entonces, en cuarto lugar, voy a diagnosticarte la patología. Pues yo primero hablé de los síntomas, pero la patología en sí misma a lo mejor es más sencillo de lo que creemos. Yo sé que sientes el corazón roto, eso es lo que sentimos, el corazón partido. Y a veces la causa de estos patógenos es que vivimos en un mundo, insisto, con leyes establecidas, como todos los demás. Y en nuestro ámbito cristiano hay dos grandes errores. El primer gran error es cuando, insisto, atribuimos todo el sufrimiento a Dios y lo consideramos como un castigo. Si vives así vas a vivir amargado. Nadie nos queremos ni siquiera resfriar. No queremos que nuestro hijo tenga fiebre. Pero ¿qué padre no tuvo un hijo con fiebre? Y si vas a decir, ¿por qué Dios permite la fiebre? Porque es niño, porque la fiebre existe y porque se tiene que afiebrar. Y porque a lo mejor, como decían las viejas de antes, ahí es cuando crece. ¿Qué sé yo? Pero es parte de la vida. No es un castigo de Dios. El segundo error consiste justamente en creer lo opuesto. Es suponer que una vida con Dios nunca va a incluir el sufrimiento. Y si sufres, como te dije, algo habrás hecho. Justo cuando necesitas fuerzas y esperanza para combatir la tristeza, llegan algunos traficantes de culpa y te ofrecen, como te dije, una dosis helada de más carga. Y cuando el corazón duele, ya tienes tus propias dudas. Porque el sufrimiento, ¿qué hace? Nos lleva a cuestionar nuestro sistema de creencias, nuestras convicciones más íntimas.
Y yo quiero que te grabes esto. Esto te va a empezar a sanar ahora mismo. Dios ve todo. Dios ve todo. Dios ve tu dolor desde que empezó. Como te dije hace un par de domingos, estás en un ambiente controlado, lo creas o no. Dios dijo en Éxodo 3:7, ciertamente yo he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces. Conozco sus penurias. Yo creo que Moisés estalló en llanto cuando oyó estas palabras. Porque el Creador estaba conmovido. Dijo, yo he visto, yo los he oído llorar. Y yo quiero que tomes esa palabra logos y la hagas un rema, una palabra puntual para ti. Dios me ha visto llorar por las noches. Dios me ha visto que no puedo dormir. Desde que empezó, Él está observando. Él lo vio. ¿Lo crees de verdad? Él lo vio. Lo ve. Sabe que algo te agobia. Y no sé qué sea, una larga enfermedad, una quiebra, un sufrimiento en la familia, confusión en cuanto a tu carrera, depresión inexplicable, una terrible pérdida, una ruptura. Yo quiero que hagas una pausa por un momento y oigas estas palabras que el Creador susurra a tu oído. No te angusties. Yo he visto tu corazón. Yo he visto tu corazón partido. Te he oído por las noches. Te he visto cuando te tiras a orar y no sabes qué decirme. Pero confía en mí. Yo sé lo que estás pasando y te doy mi palabra que me importas. Y me importas mucho y no voy a soltarte. Te estoy viendo, te estoy observando. No te voy a dejar. ¿Cómo te ama el Señor? ¡Aleluya! Tampoco la fe nos equipara, nos equipa y nos pone mágicamente dentro de un traje espacial herméticamente sellado, libre de gérmenes, para protegernos contra los peligros de la tierra. Porque eso nos impediría identificarnos con el mundo. ¿Cómo vamos a predicarle al mundo si nosotros no tenemos dolor ni sufrimos nada? Nuestros hijos son perfectos, nuestros cónyuges son perfectos, tenemos los matrimonios ideales, tenemos las mejores hipotecas, los mejores créditos, así cualquiera predica. No. Ese es un lujo que Dios no le permitió ni a su propio hijo. Sostener la idea que convertirnos en cristianos nos garantizará salud, prosperidad, es una falacia, es un embuste. Que quiero que seas próspero, claro, y yo también quiero. Que quiero estar sano, lo intento, trato, me cuido, oro. Pero no estoy exento a que una enfermedad llegue a mi cuerpo y algún día esa enfermedad crezca, sea gigante y sea el motivo de mi partida. De algún modo me tendré que ir. Y en quinto y último lugar, en los últimos minutos, quiero recetarte la terapia. Porque es más sencilla de lo que creemos. Es más sencilla de lo que podrían hablarnos por horas. Es vital que sepas que la profundidad del valle es una promesa de la altura de la bendición que está por venir. El camino de un valle oscuro siempre nos lleva a una escena elevada. Un lugar donde Dios nos va a bendecir, si no, no te permitiría que estés en un proceso. Los valles, ¿sabes por qué se define un valle? Por los montes que rodean el valle. Y es posible que ahora nos toque una temporada de valle, pero los valles no serían valles si no hubiese montaña que rodean el valle. Entonces nosotros a veces señalamos a nuestro hijo enfermo o con problemas, o a los papeles de divorcio, o a las muletas, o a las hambrunas, y decimos, esto no tiene sentido. Pero ¿será posible que exista alguna explicación a ese sufrimiento que no vamos a entender mientras que estemos aquí? ¿No creemos que las maravillas del cielo van a ser capaces de redimir una vida llena de dificultades? Dijo el Señor, el que quiera conservar la vida la va a perder. Pablo opina así en 2 de Corintios 4:17, dice, ¿por qué es tan leve, hablando de la vida, es tan leve,
tribulación momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, de bendición, de montañas altas, esta leve vida. ¡Aleluya! Entonces el granjero que se ponga a llorar sobre las semillas enterradas tiene que recordar que no es tiempo de llorar, es tiempo de plantar. No tiene por qué sufrir. Cuando el corazón está partido no es necesariamente un tiempo en que necesariamente tenemos que hacer algo que no veníamos haciendo. El tiempo del dolor es el tiempo para usar la fe, de confiar, de descansar, de tener esperanza, de decir esto es un leve tiempo, una leve temporada que va a pasar, es un proceso. Ya sea que termine este proceso durante esta vida o cuando lleguemos a casa. Pablo escribe en 1 Corintios 15:35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?, se pregunta el apóstol. Y luego aclara, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero si Dios da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. O sea, aun cuando estamos en el panteón, el servicio que hacemos junto a ese hueco en la tierra, no estamos sepultando a alguien, se lo está plantando. La tumba no es un pozo, es un surco fértil. El cementerio no es un lugar de descanso eterno, es un lugar de transformación. Muchos dicen la muerte no tiene sentido, sin embargo Dios dice que tenemos que morir para poder vivir, en todos los órdenes. Cuando se siembra una semilla tiene que morir en la tierra, y lo que nosotros vemos como una tragedia suprema, Él lo ve como un triunfo. Así como la semilla se entierra y la cáscara de afuera se desmenuza, así nuestro cuerpo enterrado se va a corromper, y lo va a hacer a medida que cumplamos años hasta que vayamos a la tumba. ¿Y qué es lo que hacemos durante la vida? Plantar la fe para que produzca fruto. De otro modo vamos a tener semilla guardada en un cofre, y es semilla. Dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Yo no puedo imaginarme cómo va a lucir un tomate mirando una semilla de tomate, porque lo que sembramos y lo que crece es totalmente diferente. Yo no puedo imaginarme una planta mirando la semilla, ni tampoco podemos tener una idea de nuestro futuro mirando la semilla de la fe, mirándola nomás. Uno tiene que plantar la fe. ¿Cómo plantamos la fe? Estoy en silla de ruedas. No es lo que hubiese elegido cuando niño, pero tengo fe de que con piernas sanas o con piernas enfermas, yo sé dónde voy y me alegraré en el Señor todos los días de mi vida. Si me quiere sanar, enhorabuena. No me quiere sanar, enhorabuena. Bienaventurado. ¿Estás conmigo, sí o no? Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Esa es nuestra ciudadanía. No esperamos papeles de la Unión Americana para que nos cambie la vida. Si Dios te da papeles y legalidad en el país, ¡aleluya! No te los da, te alegrarás en el Señor. Tu cuerpo y tu corazón están cansados, están agotados. ¿Por qué? Porque no usas la fe. Entonces duelen las articulaciones, los músculos están fatigados. Ahora entiendes por qué Pablo describe el cuerpo como una habitación. Él dijo en 2 Corintios 5:2, él dijo, gemimos dentro de nuestra habitación. A lo mejor tu habitación estaba acostumbrada a ser robusta, fuerte, y el tiempo pasó, las tormentas arreciaron, y a ese viejo cascarón se le han hecho algunas averías. Entumecida por el frío y azotada por el viento, tu habitación ya no es tan fuerte como alguna vez lo fue cuando joven.
O a lo mejor tu habitación nunca fue fuerte. Tu vista nunca fue buena. Tu oído nunca fue muy claro. Tu corazón nunca fue muy resistente. Capaz que toda tu vida fuiste muy sensible y la mayoría de las cosas que a los demás ni le afectan, a ti te liquidan. La sensibilidad es un don de Dios, es un regalo de Dios. Añade tristeza, pero es un regalo de Dios. Tal vez tu andar nunca fue muy vigoroso y has visto a otros como dan por sentada su buena salud y tú nunca la has tenido. Sillas de ruedas, muletas, visitas regulares al médico, operación en la rodilla, cuartos de hospital, agujas, estetoscopios, diálisis, sueros intravenosos. Darías cualquier cosa por un solo día con el cuerpo saludable. Y mira lo que dice la versión de la Biblia de Jerusalén acerca de las mismas palabras de Pablo, eso de dentro del cuerpo de la humillación. Él dijo, Él transfigurará estos cuerpos miserables en copias del cuerpo glorioso de Cristo. Entonces, a pesar de que la fraseología cambia, la promesa es la misma. Así como Dios puede hacer un roble, de una semilla y un tulipán de un bulbo, Él hace del cuerpo viejo un cuerpo nuevo, un cuerpo sin corrupción, un cuerpo sin debilidades, un cuerpo sin deshonra. Yo sé que tendré un cuerpo idéntico al de Jesús, que mi dolor no va a durar para siempre. Tu dolor no va a durar para siempre, tienes que creerlo. Tienes artritis en las coyunturas, en el cielo no la vas a tener. Tienes un cáncer destruyendo el sistema, en el cielo no existe el cáncer. Está débil tu corazón, en el cielo será fuerte. Se desconectan tus pensamientos, te está fallando la memoria y te asusta. Tu nuevo cuerpo viene en el pack, en el combo, con una mente nueva. Yo no puedo prometerte que tu corazón partió va a sanar pronto. Tampoco te puedo prometer se va a recuperar del todo de este lado de la eternidad. Pero te doy mi palabra de honor que lo que ahora está torcido va a ser enderezado. Lo que ahora es imperfecto va a ser reparado. Lo que ahora está fracturado será más fuerte que antes. Y ese corazón que por ahora, por el momento, por esta leve tribulación momentánea está partido, será trasplantado uno nuevo, saludable y entero. Será aquí o en la eternidad, pero Dios nos lo prometió y un trato divino es un trato divino. Dale un aplauso al Rey, dale un aplauso al Rey. Celebra al Rey de Reyes. Reyes. En otras palabras, cuando Dios te da algo, te da la capacidad para disfrutarlo. Si ahora te toca hacer colibrí, si hay una temporada en que tienes que remar y remar y remar y todavía no te puedes comprar la casa, te cuesta pagar los impuestos, la renta, el hijo no cambia el carácter, el matrimonio no está funcionando. Si te pasa eso, reconoce, me toca un tiempo de colibrí, me toca un tiempo de aletear. Y si no lo estás disfrutando, no finjas que lo haces. Aletea, mantente en el aire, que no es poca cosa. Sigue viviendo, mantente vivo, respira. Pero por nada del mundo finjas que estás remontando. Cuando hablo de fingir que estás remontando como águila, hablo de repetir mecánicamente las cosas espirituales que memorizaste, aunque nunca las viviste. De sonreír a los vecinos cuando sales de casa, cuando acabaste de gritarle a tus hijos en la cocina. De asentir con la cabeza y decir amén a todo en lugar de hacer preguntas. De mostrar fortaleza donde tendrías que mostrar que estás roto y necesitas ayuda. Hacer todo lo posible por seguir manteniendo la imagen que tienes la vida solucionada. De eso hablo, de fingir. No te compares si estás como un colibrí en estos momentos con el que estás remontando vuelo. Ya va a llegar. Solo sigue aleteando o corriendo, ya va a llegar tu oportunidad.
Luego viene la tercera condición que describe Isaías. En ocasiones remontamos vuelo y no podemos correr por causa de la duda, del dolor, del fracaso. En otras oportunidades todo lo que podemos hacer es caminar un pasito a la vez. Isaías habla de los que caminan, ni siquiera remontan, ni siquiera aletean, caminan. Y no sobre el agua, caminan sobre la barca. Yo he tenido temporadas de caminar y aún el Señor me siguió bendiciendo. Todavía sigo caminando a veces, un pasito a la vez. Y uno lo único que puede decirle al Señor: Señor, acá estoy, yo continúo. No se va a morir la iglesia porque yo deje de ir. Sé que mi trabajo no se ve mucho, ni creo que el pastor note que yo falte. No estoy siendo muy fructífero, productivo, no me siento muy triunfante en este año, pero yo te voy a seguir, un pasito a la vez, un ladrillo a la vez. Yo simplemente voy a continuar caminando, un pasito, así, así. Yo vi a mi papá en rehabilitación los últimos años. Lo ponían entre dos bastidores y lo que tenía que hacer era así, ida y vuelta, toda la mañana. Y yo le preguntaba al terapeuta: ¿y en qué le sirve? Es un pasito. Algo es algo. Si se queda en la cama se muere más rápido. Pero un pasito va a hacer que sus arterias fluyan mejor, que sus fluentes sanguíneos esté mucho mejorado, más fluido. Entonces es una pequeña abertura, un pasito a la vez, un sencillito paso de obediencia, un pasito detrás del otro. No es poca cosa, de verdad te digo. Yo sé que estamos acostumbrados a escuchar sermones: triunfa, empodérate, remonta como el águila, eres vencedor, real sacerdocio, linaje escogido. Y casi no hay mensajes para los que damos un pasito a la vez. Un pasito, un pasito. Yo tengo una historia de mi productor de toda la vida, mi productor de teatros, de los eventos, de las cruzadas, de los superclásicos. Se llama Daniel Peckerman, a quien le mando un saludo enorme. Él fue quien cuidó a mi papá los últimos años allí en Argentina. Y trabaja conmigo hace 30 años. Todavía no puede dejar el cigarrillo. Pero él se propone todos los años decir: vos sabés que estoy fumando menos. Antes fumaba 40 por día. Ayer 39. ¡Gloria a Dios! Él tiene una voz difónica, de verdad. Entonces, a veces me dice: lo estoy logrando. Y a veces estamos comiendo juntos y dice: ¿puedo ir afuera? Le digo: seguro que orar no es, ¿no? Entonces me dice: no, pero estoy aguantando. Y yo nunca le dije: pecador, ¿cuándo vas a dejarlo completamente? Siempre le digo: es un pasito a la vez. Es un esfuerzo. Hay gente que va dando un pasito a la vez. Un pasito y dice: hoy vencí. Eso es un adicto en recuperación. Dios no puede hacer las cosas, bueno, Dios sí las puede, pero no todos reciben las cosas de manera inmediata. Hay gente que tiene que ir un pasito a la vez, con su carácter, con su temperamento. No te apures. En la vida de Jesús, por ejemplo, cuando estuvo en el monte de la transfiguración, o cuando resucitó a su amigo Lázaro, del sepulcro el Señor remontó vuelo, fue un águila. Se levantó tan alto en el espíritu que nadie le pudo seguir el ritmo. Subió como un avión a propulsión a chorro. Nadie podía entender. En otras ocasiones, cuando lloró por Jerusalén, cuando se frustró por la lentitud de sus discípulos, cuando enfrentó la oposición de los líderes religiosos, la vida le fue más difícil. Pero se mantuvo aleteando como un colibrí. No se desvió de la ruta, aun cuando era cuesta arriba. Era capaz de aletear mucho. Pero cuando llegó el momento de cargar la cruz, ya no estaba remontando vuelo ni aleteando. Cuando le colocaron la cruz en la espalda lastimada, sangrante, era un muchacho de 33 años. Era joven, pero caminó lento. Era un hombre muy joven, pero ese día tropezó y cayó. Y lo único que hizo fue levantarse otra vez y caminar un poco más. Lento, pero caminando, como vos, como yo.
pasito. Tal vez la vida a veces se nos pone difícil. Cuando queremos más que nunca dejar todo, y aún así le decimos: Señor, yo no voy a renunciar a ti. Yo voy a seguir poniendo un pie delante del otro. Voy a tomar mi cruz, seguiré a Jesús, aunque me cueste. No soy el gran corredor, el gran aleteador, nunca seré conocido como las águilas del Evangelio. Pero acá estoy dando un pasito a la vez. Aunque no lo creas, esa fue mi vida siempre. Siempre. Puede que la imagen sea de un tipo triunfante que se cuelga de los helicópteros y de la vida, pero yo siempre fui a dar un pasito a la vez. Estando sano, estando enfermo, con crisis, sin crisis, con apoyo, sin apoyo, siempre di un pasito. Siempre un pequeño pasito. No intento comprar su gracia, no intento comprar la salvación, pero ahí estoy. Y muchas veces Dios aprecia nuestro caminar más de lo que estima que remontemos vuelo. Y Él pagó un precio altísimo. Jesús caminó al Calvario. Tomó sobre sí mismo la cruz, todo el quebranto de la raza humana, todo el sufrimiento del día D en la playa de Normandía y todo el sufrimiento del pecado, del dolor de los seres humanos desde la caída hasta la fecha. Después que el sábado los amigos fueran a ocuparse de su cuerpo, la piedra fue cambiada de lugar, removida. Nada había cambiado tampoco, como en Normandía. Pilatos y los sumos sacerdotes todavía tenían el control. El imperio estaba fuerte. Aun cuando Jesús resucitó, César reinaba. Ni conocía el nombre de ese oscuro delincuente para él que murió en una de las 3 cruces. Y en primera instancia nadie lo supo, excepto un par de mujeres, pero ese fue el día D. Ahora había una abertura, como la playa Ornava en Normandía, en plena guerra nazi. Pequeña inicialmente, no mayor a la entrada de una tumba. Así era la aberturita. La entradita de una tumba. Yo estuve en Israel, es una entradita que hay que agacharse para entrar. Esa fue la abertura en la humanidad. Entonces, cada vez que te involucras en una batalla, cada vez que resistes al pecado, cada vez que proclamas el Evangelio, cada vez que das una porción de tus recursos para engrandecer el reino, cada vez que ofreces un vaso de agua en nombre de Jesús, cada vez que esperas en el Señor, en cada ocasión esa abertura se hace un poquito más grande. La abertura de aquella tumba se agranda y se agranda, y la oscuridad se replega cada vez más. La luz se hace un poquito más fuerte todos los días. Ese es el caminar cristiano. En nuestro mundo vamos a encontrar muchos corredores veloces. Hay algunas águilas que remontan vuelo mucho más alto de lo que podemos ver. Y es difícil caminar cuando uno está rodeado de águilas, de corredores. Sin embargo, caminar a veces es lo único, lo mejor que podemos ofrecerle a Dios. Es mejor que estar quieto. Camina. Él entiende todos los detalles al respecto. Él sabe lo que es. Caminó al Calvario. Caminar también cuenta, no lo olvides. Caminar cuenta. Tú dices, pero yo no oro casi nunca, apenas por los alimentos. Bueno, caminar cuenta, eso cuenta. Estás intentando. Estás diciendo, Señor, es lo mejor que te puedo dar hoy. A veces mi emoción y mi espiritualidad siento que está en un 90%. Y vengo con un 90% aquí. Pero a veces ese 90% se me va achicando durante la semana. Y ya para el miércoles, que me crucé con 3 chinitos en la ruta, casi los choco, casi me chocaron a mí. Amo a los queridos chinos, pero no tenemos que andar nunca en la misma carretera. A veces ese porcentaje me baja un 20%, un 30%. Y a veces llego como te pasa a ti. Llego a la iglesia con mi recipiente con agujeros. Se me llenó el domingo y para el miércoles el aceite parece que se me fue. Y nunca digo, no, entonces no voy. No, ya estoy perdido, soy un caso perdido. Digo, Señor, estoy así, sin aceite. Pero es un pasito a la vez. Es un paso a la vez. Un día va a llegar la liberación.
No nos equivoquemos, habrá muchas más batallas, habrá muchas peleas este año, habrá muertes, pero el día D ya ocurrió, cuando nadie lo estaba mirando. Al final de ese día todo habrá cambiado. Así que mi propuesta, mi consejo de parte del Señor que me envía es: sigue caminando, no te entregues, no te rindas, porque lo que esperamos es tan importante como lo que nos ocurre mientras que estamos esperando. No te rindas, sigue, un ladrillo a la vez, un paso a la vez. ¿Alguien lo cree? Dígame amén. No te entregues, no te rindas, sigue caminando. Yo sé lo difícil que es, sigue. Es difícil, dice hoy otra vez, no hay cambio, sigue ahí, no te entregues. No te entregues. No arrojes la toalla, todavía la campana no sonó, vamos, un round más, sigue. Sigue con la familia, sigue creyendo en tus hijos, sigue creyendo en la economía, sigue creyendo que las cosas van a estar bien. No es un optimismo barato. Es decir, Señor, yo creo que si no miro para abajo y me concentro en ti, sé que voy a llegar. Jesús no le dijo, corre hacia mí, le dijo, solo camina hacia mí, tienes que caminar. Así que te voy a repetir los 2 consejos que alguna vez le dieron a este actor de riesgo novato. Cuando se acerque el helicóptero Salvador, que se va a acercar, solo déjate que te eleve suavemente, no hagas movimientos bruscos. Si te olvidas de este consejo como este tonto actor, esto sí es determinante, aun si fueras Tom Cruise. Pase lo que pase, sientas lo que sientas, escuches lo que escuches durante este año, en cualquier medio de comunicación, nunca mires hacia abajo. No mires hacia abajo. No mires hacia abajo. Elévate la vista arriba. Vamos, dale un aplauso al Rey. Celebra al Señor. Dale ese aplauso gigantesco al Señor de señores y del Señor. Tú has hablado hoy. Si crees que Dios habló, que ese aplauso se escuche. Vamos, vamos. Que ese aplauso se escuche si crees que Dios te habló. Un paso a la vez. No mires abajo, no te entregues, bendito sea el Señor. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. ¿Cuántos toman la resolución este año de caminar? Hasta que puedas aletear, hasta que puedas remontarte en alas del Espíritu. El Señor me dice que vas a remontarte en alas del Espíritu. Que este año vas a remontarte, va a ser difícil, pero Él te va a remontar. No vas a entender el favor, no lo trates de explicar. Solo un consejo, nunca te asignes ese favor. Nunca digas por mi trabajo duro, nunca digas por mi talento, es porque tengo papeles, es porque yo me lo gané, porque ahí vas a empezar tu caída. Solamente dile, no entiendo el favor, solamente no lo puedo explicar sin la ayuda divina. Estoy remontando en alas del Espíritu. Estoy remontando en un viento de otra parte. Bendito sea el Señor. Estoy remontando en un viento que me sostiene. ¡Aleluya! Entonces tu vida en algunos momentos va a remontar espiritualmente. No lo vas a entender, son tiempos de favor. No son siempre, pero llegan a veces. Tal vez ahora te encuentres así. Tal vez estás transportado en alto en el poder de Dios y estás hablando en lengua todo el día y lo ves a tu marido panzón y no te importa, y ves a tu mujer llena de crema y te importa menos, tus hijos no se bañan una vez al mes y tampoco te importa, no pierdes el gozo, te sientes fuera de la barca. Dios responde tus oraciones con generosidad abrumadora. Te utiliza en formas que te impactan, te da poder para vencer la tentación, te sientes productivo en tu vida laboral, hay una fortaleza, una sabiduría que sobrepasa tus habilidades. Dices, ¿de dónde saqué eso? ¿De dónde lo tenía? Algo así, es casi como una vida libre de suegras y de migraciones, una vida ideal. Bueno, si eso pasa, sé agradecido durante esa temporada, no te bajes de la ola. Permanece en la corriente del Espíritu. Obedece a la guía del Espíritu. No te muevas. Sigue orando y no supongas que estás remontando el vuelo por tu propia fuerza. Son vientos del Espíritu. Estás remontado en un viento del Espíritu. No digas, y me lo merezco, porque te vas ahí abajo como el colibrí. No lo hagas. Como nos pasa en River Arena hace años. River Arena no se puede explicar humanamente.
Y es maravilloso que no se pueda explicar ni en libros, ni en posts, ni en métodos de crecimiento. Hay cosas que solo se explican con la gracia divina, con un viento de otra parte. Y cuando eso pasa, remontamos y nos mantenemos en el aire. ¿Cuántos dicen amén? Piensa en cosas alentadoras, pero no mires hacia abajo. Y solo recuerda que hagas lo que hagas, no mires hacia abajo. Y me imagino que los ojos de Pedro estaban fijos en Jesús y que durante esa experiencia la conciencia de la presencia de Jesús dominó su mente. Mirándole a los ojos, él no miró nunca hacia abajo. Y durante el tiempo que duró, que no sabemos cuánto, Pedro caminó sobre el agua. Y se nos dice entonces que ocurrieron tres cosas. El centro de la atención del apóstol se desplazó de Jesús hacia la tormenta. O sea, la Biblia dice literalmente sintió el viento. El viento ya estaba, pero allí fue cuando se dio cuenta que el viento lo rodeaba. Y ese cambio de atención dio lugar a un conjunto nuevo de sentimientos, de pensamientos que se centraron en el pánico y la incapacidad. Dice la Biblia, y tuvo miedo. Esto, a su vez, interrumpió la capacidad de continuar confiando y caminando en el poder de Jesús. Porque la Biblia dice que comenzó a hundirse y clamó, Señor, sálvame. Y desde luego, a mí me conecta esto con los cartoons, con los personajes de la Warner, creados allá en 1949, el Correcaminos y el Coyote, que en un momento el Coyote siempre se le acababa el piso y él continuaba moviendo las piernas y de hecho corría tan bien en el aire como lo hacía en la tierra, pero de repente se da cuenta que ya salió de la cima del precipicio. Ahí le da pánico. Acuérdense que toman en sus manos un pequeño cartel que dice sálvenme y se desploma a cientos de metros, lo que sería la muerte segura de un coyote ordinario, pero a él solo le deja unos raspones que desaparecen en el siguiente cuadro y sigue insistiendo con los fallidos productos de Acme, ¿no? Eso, él no es salirse de la cima lo que hace caer al coyote en los dibujos animados. La caída ocurre cuando se da cuenta que está en el aire. Cuando se le olvida la regla número 1, no mires hacia abajo. El problema del coyote es que mira hacia abajo, no que está caminando en el aire. El problema de Pedro no es que está caminando en el agua, es que mira hacia abajo. Y tal parece que Mateo, el evangelista, quiere que entendamos algo cuando nos relata la historia. Porque mientras que la mente de Pedro se centró en Jesús, Jesús le dio el poder para que Pedro caminara sobre el agua. Pero cuando su mente se concentró en la tormenta, su miedo hizo un cortocircuito con el poder sustentador de Dios. Entonces la esperanza fue lo que sacó a Pedro de la barca, la fe lo sacó de la barca. La confianza es lo que lo sostuvo. El miedo es lo que lo hundió. ¿Me siguen, sí o no? Y existe una condición mental, no es ni siquiera espiritual, que es esencial para vivir el tipo de vida que Dios quiere que vivamos durante el transcurso de este año. Este es un año donde se va a desatar mucho temor. Ya te aviso, mucho temor. Y no soy profeta de mal agüero, pero todo dice que van a aparecer nuevas cepas y nuevos contagios. Ahora dicen que este nuevo contagio es más leve, pero que viene y se hace más viral, y que vienen cosas peores, y que ya hay otro en África. Parece que se pelean las naciones por sacar nuevos virus, como si fueran nuevos automóviles. Entonces el temor va a estar más fuerte, el miedo va a hacer que las personas tengan inclusive impotencia para crear, para emprender, para soñar, para proyectar. Se va a meter en nuestros hijos, va a intentar meterse en nuestras familias, en nuestras iglesias. Eso es algo que viene. Proféticamente es un año de mucho miedo,
donde los medios de comunicación no van a dar noticias alentadoras. Algunos van a claudicar, otros se van a mantener. Llámalo esperanza, llámalo confianza, llámalo seguridad. Pero hay una gran diferencia entre quienes van a seguir intentando, creyendo a Dios, y los que van a renunciar y se van a hundir. Cuando estoy hablando de hundir, estoy hablando a nivel salud, estoy hablando a entregarse a nivel económico, a nivel espiritual. Y es cuando se pierde esa condición mental de la esperanza, de creer, es cuando nos empezamos a hundir. No cuando caminamos sobre el precipicio. No nos hundimos cuando caminamos sobre el agua, sino cuando nos damos cuenta que estamos sobre el agua, sobre el aire, como el coyote, y miramos para abajo. La esperanza es el combustible que hace funcionar el corazón humano. Un choque automovilístico puede dejarte cuadripléjico, puede paralizarte el cuerpo, pero la muerte de la fe, la muerte de la esperanza te va a paralizar el espíritu de por vida. Y no hay nada peor que un espíritu amputado. No hay nada más terrible que un joven con un espíritu amputado, que ya no quiere soñar, que ya no quiere creer, que no tiene esperanza, que cree que en cualquier momento se puede morir y todo se termina. La esperanza es la razón por la cual los seres humanos seguimos teniendo hijos en un mundo perdido. La esperanza es la razón por la cual existen los hospitales, y la esperanza es la razón por la cual existen las universidades y se sigue educando. La esperanza es la razón por la que existen los terapeutas, las iglesias, los pastores, los curas párrocos, los rabinos, y la razón por la cual los Dorados de Sinaloa siguen entrenando. La esperanza es lo que dice, quizá esta pueda ser la temporada. Pero si uno la pierde automáticamente la visión del futuro. Su espíritu, insisto, queda amputado. Ningún compositor sufriría por una partitura, en escribirla agónicamente, si no sintiera la esperanza de una pequeña luz de belleza que va a surgir de esa lucha. Ningún padre sufriría por su hijo, trabajaría por él, estaría alentándolo a su lado mientras tiene fiebre, sin la esperanza de que un día este niño va a vivir una vida más noble y más feliz que él. Y la historia de cada personaje en la Biblia es el relato de la esperanza de no mirar hacia abajo, de no entregarse. La esperanza hizo que Abraham dejara su hogar. La esperanza es lo que hizo que Moisés desafiara a un dictador, a Faraón. Entonces podemos sobrevivir la pérdida de un número extraordinario de cosas. Puedes perder las piernas y estar confinado a una silla de ruedas o a muletas. Puedes perder los brazos, las extremidades, pero no puedes nunca permitir que te amputen el espíritu, ni a través de los medios de comunicación, ni lo que diga el presidente, ni lo que digan los dictadores de turno. Nadie nos puede amputar la esperanza. Porque el día que muera la esperanza y la fe, estarás muerto en vida. Cuando se pierde la esperanza y la fe, estamos acabados. No hay más nada que hacer. Y la Biblia a menudo habla de esto en términos de no pierdan el ánimo. Dice la Biblia, no pierdas el ánimo. Y yo quiero contarte un secreto que a mí literalmente me resolvió la vida. Dios nunca va a llamar a las personas a que bajen de la barca para que se hunda. Nunca. No obstante, va a ocurrir a veces, pero no es su intención. Tu llamado nunca va a ser una trampa para que fracases. Dios nunca te va a llamar para ridiculizarte. ¿Por qué? Porque es un papá. Y los que son papis y mamis saben que lo último que haría un papá y una mamá es ridiculizar a un hijo. Jamás avergonzaríamos a un hijo, nunca. Y nos molesta si alguien se burla o le hace bullying. Entonces Dios jamás nos llamaría para avergonzarnos. Tenemos que quitarnos esa imagen de que Dios te va a avergonzar en público. Eso no hace un padre, jamás. Moisés envió a 12
exploradores a inspeccionar la tierra prometida y que observen sus enemigos. Regresaron 10 y dijeron, de la gente de allí son como gigantes, mejor nos volvemos a casa porque nos van a liquidar. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron, debemos subir, poseer la tierra, porque con toda certeza podemos hacerlo. Los 12 miraron la misma tierra, enfrentaron la misma situación, alcanzaron conclusiones diametralmente opuestas en las antípodas, pensaban diferente. Otra historia, un joven pastorcito lleva comida a sus hermanos que servían en el ejército. El gran campeón de sus enemigos, un personaje sacado de la Federación Mundial de Lucha Libre, los provocaba. Todos los soldados estaban aterrorizados de miedo. Ninguno quería pelear con él y se desanimaron. David lo vio y fue con una onda que dijo, ¿quién es esta bola de grasa para atentar contra los escuadrones de Israel? Otra historia. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando llega la tormenta. Los discípulos estaban tan asustados que se convencieron de que iban a morir, perdieron la esperanza, con pánico, se desanimaron. Jesús se sentó en la misma barca, capeó la misma tormenta y tomó una siesta. Y en todas las historias que te cuento, hay 2 conjuntos de personas que enfrentaron la misma situación. Algunos pensaron que iban a morir, otros pensaron que se iban a hundir. Exploraron la misma tierra prometida, enfrentaron al mismo enemigo, soportaron la misma tormenta. Unos respondieron con paz y otros respondieron con pánico. Unos se desanimaron y otros cobraron ánimo. Ahí es donde notamos que el optimismo, que la confesión positiva y la fe o la esperanza no es la misma cosa. El optimismo te dice todo va a mejorar, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero te estás hundiendo como el coyote o te estás cayendo. La esperanza incluye todas las ventajas psicológicas del optimismo, pero está fundamentada en algo más profundo. Cuando tengo esperanza, cuando tengo fe, creo que Dios va a usar todas las cosas, la va a redimir a pesar de que estén saliendo mal. De alguna forma soy el muchacho de la película y voy a ganar. Alguien tiene que aplaudir más que eso si lo crees. De alguna forma voy a salir de esto. La esperanza no me evita esperar lo peor. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, los que tienen esperanza están preparados para las cosas malas. No me evita lo peor. Entonces en casa no me voy a enfermar. Entonces tú dices que nunca voy a tener un accidente. No te evita lo peor. Y por eso quiero que meditemos un poco acerca de lo que significa, aunque venga lo peor, no perder la esperanza, aunque camine sobre el precipicio. Tener la mente cultivada en el famoso pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no algunas cosas, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Di conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! ¿Qué hay que hacer? A ver, para desarrollar mentes que se centran en Cristo, aun cuando estamos caminando sobre el precipicio. ¿Cómo hacer? Yo te puedo dar cátedra porque tuve que aprender con muchos golpes, con muchas hundidas, como el coyote. Yo creo que era como el coyote o compraba en Acme. Así es como somos capaces de concentrarnos en el Salvador más que en la tormenta. Y yo quiero presentarte 2 leyes que operan en nuestras vidas. La primera es la ley del conocimiento. Somos lo que pensamos, no hay otra, gente. Mis queridos, somos lo que pensamos. Estar lleno de confianza o de temor depende de la cantidad de pensamientos que habitualmente ocupan nuestras mentes. La forma en que pensamos define nuestras actitudes, moldea nuestras emociones, gobierna nuestra conducta, influencia nuestro sistema inmunológico, nuestra vulnerabilidad hacia la enfermedad. Todo lo que está relacionado con nosotros fluye a medida que nuestra mente va creciendo o decreciendo, de la manera en que pensamos.
Pablo en Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de la mente. Y Jesús dijo que un buen árbol no puede producir un mal fruto y que un mal árbol tampoco puede producir un buen fruto. Hizo esta observación en términos de la conexión entre nuestra condición interna, nuestra mente y nuestra conducta externa. A largo plazo, el buen pensar, es decir, las percepciones precisas, la fe, las emociones saludables, los deseos íntegros, las intenciones honorables, no van a producir malos resultados en nuestra vida. Y el mal pensar no va a producir buenos resultados. Entonces somos lo que pensamos. La segunda ley que gobierna nuestras vidas y que casi nadie se da cuenta, en nuestra mente va a pensar en aquello a lo que esté más expuesta. Lo que repentinamente entra en la mente, al cabo del tiempo la moldea, nos guste o no. Tú y yo no somos aquello que nuestros padres criaron. Somos lo que la mente fue adquiriendo desde la niñez hasta esta vida adulta. Y eso se expresa en la manera que hacemos las cosas, en quienes nos vamos convirtiendo. La ley de la exposición es tan inviolable como la ley de la gravedad. Yo arrojo este vaso al piso y nadie se sorprendería que se cae, porque todos sabemos que la ley de la gravedad funciona. Nadie se sorprende. Sin embargo, para el asombro, hay gente que reacciona con conmoción a la ley de la exposición. La gente se sorprende que aquello a lo que se expone, el paso del tiempo resurge en la forma en que se sienten y cómo ven las cosas en la vida. Nuestros niños están expuestos a miles y miles de actos violentos y explícitos en los medios de comunicación, en las redes, en los celulares, en los jueguitos. Los videojuegos son gráficamente violentos. Pega un vistazo a lo que juegan tus hijos y vas a ver que es matar, quemar, desmembrar gente, zombies, criminales, animales, gente común. Y luego actuamos con sorpresa cuando se inicia una pelea en las tribunas de un equipo de fútbol, o en una disco, o cuando los tiroteos en las escuelas dejan devastada una nación. ¿Cómo los niños van con armas? Si están entrenados mentalmente para matar. Zombies, gente, hay un jueguito que literalmente es ir con un auto e ir matando peatones por la calle para ganar puntos. Entonces, nos hace falta voluntad y la restricción para crear una sociedad que produzca mentes que no estén saturadas con violencia desde que nacen. Estamos inundados de imágenes sexuales en televisión, en internet, en celulares, en laptops. Ya no hay filtros que las controlen. Un niño de 10, 11 años ya vio más pornografía que lo que un adulto en nuestros tiempos pudo haber visto a los 30 años. ¿Porque qué? Ya nadie busca la pornografía los encuentra. Y las imágenes sexuales explícitas no solo se envían a adolescentes, sino a niños que no tienen oportunidad de protegerse de algo que todavía sus mentes no pueden digerir. Eso se llama perversión, desviar el uso natural de algo o de alguien. Y luego nos impactamos cuando los niveles de promiscuidad y adicción sexual se elevan y se embarazan niñas de 13 años. A mí me sorprende cómo algunos piensan o viven como si pudieran salirse con la suya al violar la ley de la exposición. Hay gente que dice, no, yo veo algunas películas, yo observo estas imágenes, escucho palabras perversas, pero no me afectan. Yo sé retener lo bueno. Y aparte no le pongo atención, a mí esas cosas me entran por un oído y me salen por el otro. No es así. Si el número suficiente de chicas adolescentes
ven el número suficiente de portadas de revistas, que incluyen el número suficiente de modelos cadavéricas, que se le pagan cifras inverosímiles para parecer artificialmente delgadas, llenas de Photoshop, y luego citarlas como experta de lo que hay que hacer para que la vida valga la pena, vamos a crear una generación de mujeres jóvenes cuyas mentes siempre estén ocupadas en pensamientos como: no soy bonita, no soy delgada, no soy deseable para los hombres, mira qué gorda que estoy, tengo que dejar de comer, voy a comer y voy a vomitar. Como la frase de la película El diablo viste en Prada: estoy solo a una diarrea de mi peso ideal. Porque eso es a lo que están expuestas. Una nena de 11, 12 años que está pendiente de su cuerpo, la hemos perdido. Tendría que estar jugando con muñecas. Tendría que estar preocupada de cualquier cosa menos en cómo le queda la falda. Tiene 11, 12. Y si está preocupada a esa edad es porque estuvo expuesta. Eso se llama la ley de exposición. Y sus sentimientos de estima se desploman. Y esto no debería sorprender a nadie. Las actividades a las que asistimos, el material que leemos o el que no leemos, la música que escuchamos, las imágenes que vemos, las conversaciones que mantenemos, los sueños que tenemos cuando estamos despiertos, todos terminan moldeando nuestra mente, nuestro carácter, nuestro destino. Si todo el día estás pensando en sexo, eso será tu mente, un depósito de lascivia. Y no me estoy volviendo viejo, pero algo sé de la vida y sé lo que la mente puede causar. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuya mente en ti persevera, cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces todo depende de dónde está puesta nuestra mente o con qué la estamos alimentando. Vamos e invertimos una fortuna en comida balanceada para el perro, pero alimentamos nuestra mente con basura en Netflix o Amazon o cualquier estupidez que pueda aparecer por ahí. No digo que esté mal el streaming, digo que si no somos selectivos a la hora de cómo vamos a alimentar la mente, le estamos dando chatarra. Y después vienen las pandemias, y después vienen las crisis, y después vienen los problemas, y claro que nos hundimos si la mente ha estado expuesta a todo tipo de basura y no hay depósito de donde el Espíritu Santo pueda acceder y trabajar. Y una vez que nuestra mente está centrada en Jesús, hay otro gran secreto para no hundirnos en la tormenta. Una vez leí un clásico libro llamado Las Crónicas del Circus, El secreto de los trapecistas. Leí un dato muy curioso y es acerca de la relación especial que tiene que existir entre el acróbata y el receptor, o sea, quien lo atrapa. Siempre hay dos. A mí no me sorprende. Si fuera acróbata, yo querría convertirme en el mejor amigo de quien me va a atrapar. Haría mi mejor esfuerzo para que no hubiera ningún resentimiento entre nosotros. Pero mientras que el acróbata se balancea muy alto en los circos, llega un momento en que se suelta del trapecio y describe un arco en el aire. Y durante ese instante, que debe ser microsegundos, pero a él le debe parecer una eternidad, el acróbata queda suspendido en la nada. Es demasiado tarde para agarrarse otra vez al trapecio, ya no hay marcha atrás. Sin embargo, es demasiado pronto para ser sujetado por el que lo va a recibir. Y el acróbata no puede acelerar la recepción. Y en ese momento su único trabajo es quedarse tan quieto y estático como le sea posible. El acróbata, dice el narrador, jamás debe tratar de recibir al receptor. Debe esperar con absoluta confianza. El receptor lo va a atrapar, pero él tiene que esperar. Su trabajo no es agitar las manos. Si lo hace, podría propiciar su muerte, tal como me aconsejó el piloto del helicóptero y que yo no hice caso. Déjate atrapar
y por nada del mundo mires hacia abajo. Ese es el trabajo más difícil de todo, esperar. Esperar que pasen los síntomas, esperar que pase la enfermedad, esperar que pase la crisis del divorcio, esperar que salgan los papeles, esperar por migración, esperar que la suegra se vaya. Es lo más difícil. Puede que ahora estés viviendo un momento vulnerable. Puede que hay personas aquí que hoy tengan que soltar aquello que Dios te pidió que sueltes cuando terminaba el año que se fue, pero no sientes todavía que la mano de Dios te está agarrando. Y estás así, como el acróbata. Obedeciste y todavía no sientes que Dios te agarró. Te moviste en fe, pero no sabes dónde vas. Hay personas que han tomado decisiones en fe, en obediencia, han dado una siembra financiera y todavía no vino la provisión. Como el trapecista estás allí en el aire, esperas con confianza, pero hay veces que empiezas a creer que la paciencia se te va a agotar. A mí me gusta la imagen de Isaías 40:30 que dice: aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan, los que confían en el Señor, alguien tiene que decir amén. Los que esperan renovarán sus fuerzas, dice. Volarán como las águilas. Ah, me gusta eso. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Y en algunas veces remontamos los cielos y volamos como las águilas. Esa es una hermosa imagen de Isaías. Los ornitólogos dicen que las aves tienen 3 métodos de vuelo. A mí me fascinó esto el día que lo descubrí. 3 métodos para volar. Solo 3. El primero es el aleteo. Es decir, mantener las alas en constante movimiento para contrarrestar la fuerza de gravedad. Esos son los colibríes, por ejemplo, si lo han visto. Los colibríes pueden aletear hasta 70 veces por segundo. Porque continuamente mueven las alas. Aletear es lo que los mantiene en el aire, pero implica un esfuerzo. Yo creo que los colibríes llegan a la casa y le dicen a doña colibrí: no me hables porque aleteé todo el día. No tengo ganas de hacer nada. Aletear es un asunto poco elegante, porque aparte es burdo. Yo suelo invertir en la vida mucho tiempo aleteando. Yo aleteo mucho. Me lleva de un lado a otro, pero no hay mucha elegancia implicada en el aleteo. Un segundo método es planear. Las aves alcanzan suficiente velocidad y altura y se deslizan en una corriente descendente. Es mucho más elegante que aletear, pero desafortunadamente tampoco las lleva muy lejos, porque la realidad se presenta en forma de gravedad rápidamente. Planear es lindo, pero no dura mucho, se van a caer. Entonces está el tercer método, que es remontar. Los ornitólogos dicen que solo unas pocas aves, como las águilas, son las capaces de remontar. Las águilas son tan fuertes que le hacen posible sostenerse en corrientes ascendentes de aire, como los aviones. Entonces, en vientos térmicos que ascienden en forma vertical desde la tierra, la manera que tienen ellos es no mover una sola pluma y pueden remontarse a grandes alturas si se mantienen, sin aletear. Tampoco están planeando para abajo. Se midió que las águilas alcanzan una velocidad de 120 kilómetros por hora sin hacer un solo aleteo. Se remontan en columnas invisibles de aire ascendente. Isaías dice que de los que esperan en el Señor habrá ocasiones que van a remontar vuelo. Y uno cuando siente el viento del Espíritu, yo te iba a dar un consejo: déjate remontar. Déjate llevar por la ráfaga del Espíritu. Jesús dijo en Juan 3:8, el viento sopla por donde quiere, lo mismo pasa con el que nace en el Espíritu. Hermanos queridos, la gente del mundo no entiende lo que pasa en River. Me dice, ¿qué? Ahí no tienen miedo. ¿Por qué se siguen congregando? ¿Dónde está la distancia social? ¿Pero qué pasa? La gente no lo entiende. No entiende cómo de aquí enviamos recursos a todo el mundo. No entiende cómo sostenemos misiones, cómo sostenemos orfanatos. No lo entiende.
Y lo lindo es que tampoco nosotros lo entendemos. No hay manera. Nos reunimos con el equipo y decimos, pero ¿por qué tanto favor? Y le pregunto al Señor y me dice, no eres ni tú, no eres ni la iglesia, no es porque alguien esté orando de más, no es porque alguien haya pagado un gran precio. Solamente mantente un paso a la vez. Trata de remontar en alas en el espíritu cuando puedas. Disfrútalo. No te bajes de la ola si no tienes que bajarte. Pero cuando los vientos desciendan, tú solamente aletea. Cuando no puedes aletear, camina. Pero continúa, no te entregues. Que tu vida sea, como dijo Gamaliel, que lo que sea de Dios nadie lo pueda detener. Lo que no es de Dios se termina. Lo que no es de Dios en 2 años desaparece. Lo que es del Señor permanece. Lo que es del Señor no lo podréis detener. ¿Lo crees de verdad? Lo que es del Señor permanece. Y yo he entendido eso, que hay que dar un pasito a la vez, no hay que entregarse. Y esta es la palabra que quiero que te lleves para lo que resta del año. No te entregues, pase lo que pase. No te estoy asustando. La vida nos va a bendecir. Dios va a hacer que la vida sea bendecida. Lo que digo es que cuando veamos que parece que no hay esperanza, recuerda esta palabra, no mires abajo. No mires como el coyote, no mires hacia abajo. Sigue caminando sobre lo sobrenatural. Sigue caminando sobre la provisión divina. Sigue caminando sobre la fe de que Él no te va a fallar. Nunca te dejó, Él no ha cambiado. A Él no lo cambian las pandemias, a Él no lo cambian los gobiernos, a Él no lo cambia la Organización Mundial de la Salud, ni la ONU, ni la Casa Blanca. Él no lo cambian los gobiernos. Él sigue siendo fiel, Él sigue estando en el trono. Y Él dice, si confías en mí, vas a caminar sobre las aguas. Si confías en mí, no te vas a ir abajo. El helicóptero vendrá. Te vas a colgar y te vas a sostener. Confía, vas a llegar a la orilla. Esa es la palabra que quiero que recibas ahora. Y quiero bendecir y alentar. Primero a los que están remontando vuelo. A los que como las águilas están viviendo un favor que no pueden explicar. Segundo a los que están aleteando con mucho esfuerzo. Dice, Dante, no sabes cómo estoy. Los viernes, los sábados me desplomo. La semana es agotadora para mí. No tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer la Biblia. La vida me pasó como un tren. Estoy pagando gastos, tarjetas. Estoy aleteando y aleteando y aleteando. ¿Será que Dios no me bendice? No, estás aleteando. Dice Isaías que estás aleteando, que estás corriendo. Eso demanda esfuerzo. Pero aún así el Señor va a ayudar a que no te fatigues, a que no te entregues. Y otros dicen, ya estoy del otro lado, estoy así, como mi papá en el andador. ¿Será que esto cuenta? Sí, caminar cuenta. Es una pequeña abertura, y una pequeña abertura en una tumba puede cambiar la humanidad. Una pequeña abertura en Normandía puede librar una guerra. Dios va a bendecirte, dice el Señor. Repite conmigo, di, Señor Jesús, fuerte, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Gracias por amarme. Creo en ti. Amén. Esto es para todos, católicos, musulmanes, ateos, agnósticos, testigos de Jehová, mormones, gente que nos escucha de otras religiones, de otras creencias. No importa lo que creías, recibe a Cristo en el corazón y vas a ver cómo tu vida cambia en un giro de 180 grados. Y ahora todo River, vamos, levanten las manos, vamos a clamar, vamos a orar por este año. Está comenzando enero recién y estamos declarando que las primicias de nuestras oraciones, las primicias de las bendiciones se las estamos dando ahora. Padre, yo oro ahora por niños, jóvenes, ancianos y adultos. Estoy clamando por cada uno de ellos. Señor, yo declaro que tu bendición es soltada ahora sobre ellos, sobre los que dan un paso, sobre los que no podían más, sobre los que están cansados. Hay una pequeña abertura aquí en Anaheim. Hace años Dios abrió una pequeña abertura en la Catedral de Cristal. Era chiquitito, era un grupito de hispanos, entre menesterosos, endeudados, afligidos, una pequeña cueva en Crystal Cathedral. Y ahí algo empezó, algo nuevo empezó a pasar, algo nuevo empezó a pasar, y Dios transformó eso en sitios de desierto, y luego ese desierto vino hasta aquí, y algo empezó a pasar en la humanidad, y llegamos a miles de personas, y el día D lo cambió todo. Aunque al final del día no había cambio, sí lo cambió todo. Dios dice, esa bendición está sobre tu
vida ahora. Estoy orando para los que no han visto cambios, para los que estaban bajando los brazos, para los que estaban rindiéndose. No te entregues, dice el Señor. No te entregues, yo estoy contigo. Comiencen a clamar ahora. Levanten las manos, vamos, nos unimos en Asia, en África, en América, Oceanía, Europa. Hay gente mirándonos en todos los continentes. Y desde aquí, desde la calle Broadway de River Arena, soltamos esa bendición de Isaías. He aquí, aunque por momentos te fatigues, aunque por momentos no pueda más, yo te sostengo, dice el Señor. Vamos, 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 yo quiero escucharte clamar. Somos miles aquí, clama por nuestras naciones, clama por nuestros gobernantes, clama para que se termine todo rigor del demonio, para que la bestia caiga, porque volverá a caer, porque cada bestia que se levante, porque cada anticristo que se levante caerá bajo el poder de Dios, caerá bajo el poder de Dios. No hay nada que pueda prevalecer contra el reino de Dios. No tengas miedo, no tengas miedo a fracasar, dice el Señor. Si te hundes, aún yo te voy a levantar, pero no mires hacia abajo. No es tiempo, iglesia, de mirar hacia abajo. Levanta tus ojos al cielo, levanta las manos y dile: Señor, como símbolo ahora yo miro hacia arriba. Levanto mis ojos ante el Señor de señores, ante el Rey de reyes, y miro hacia arriba. Y ahí está la esperanza. Y ese río que no se detiene está sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis cosas. Declaro bendición, declaro tu gloria en todas las áreas. ¿Pueden sentirlo? Ahí está la mano de Dios. Vamos, 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 vamos. Levanta las manos, clama, clama. Los que tengan el bautismo del Espíritu allí en sus casas, aquí clama como el Señor te dé para clamar. Suelta, libera sobre tus hijos, sobre tu familia, una bendición de valor, de audacia, de esperanza, de fe. Iglesia, no pierdas la fe. Pastores del mundo, pastores que me están oyendo ahora, no pierdas la fe, no te entregues. Has dado un pasito a la vez. Te han restringido a tu hogar, no has podido salir ni siquiera a atender el templo ni a tu gente. Te han restringido, te han metido en la cocina. Ni siquiera hay pastores humildes que ni siquiera han sabido cómo hacer para transmitir desde un celular. Pero han estado dando un pasito a la vez. Algunos sintieron que perdieron el trabajo de años. Dijeron: Señor, todo lo que hice lo he perdido. Han sido años de fracaso y el Señor me dice que te diga: no, 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 mi hijo. No, mi querido. No sabes cuánto te amo. Y ese pasito pequeño que has dado, yo lo he bendecido. Tú eres uno de mis soldados, tú eres uno de mis generales. No te entregues, no te rindas. Oro por las esposas de pastores, oro por los ancianos, oro por los diáconos, oro por los presbíteros, oro por todos los hombres de Dios de distintas denominaciones que se han mantenido, que no han claudicado, que no han doblado las rodillas. Aquí viene un año en que será complejo, pero Dios me dice que te diga: no mires hacia abajo. Iglesia, yo te voy a sostener. Te he sostenido durante la pandemia. No te ha faltado el alimento, no te ha faltado la provisión. No ha venido el ángel de la muerte a tocar tu puerta. Yo te voy a seguir siendo fiel. Pero tú crees que yo te sostengo. Vamos, vamos, yo te sostengo. No mires hacia abajo. Yo te bendigo, dice el Señor. Yo declaro esa bendición. Yo proclamo que nos vamos benditos. Di conmigo: Señor Jesús, llevo esta bendición conmigo en mi vida, fuerte, en mis cosas, y declaro 2022, no miraré hacia abajo, no miraré hacia abajo. Levanto mis ojos al cielo, fuerte, levanto mis ojos al cielo. Y en Él está la esperanza. En ti está la esperanza. Amén.
amén y amén. Bendito sea el Señor. Gente maravillosa. Dale un aplauso al Rey de Reyes, a los que nos miran, firmes como talón de oso el domingo que viene. No aflojen, un paso a la vez. Chao, gente. Tengan lindo fin de semana y pásenla mejor que nunca. Chao, hasta la próxima.